Hola a todos, bienvenidos al podcast de Letras Unidas, un podcast dedicado enteramente a el arte de la escritura. En este podcast, parte de nuestro contenido va a ser compartir tips para escritura, consejos para mejorar nuestra técnica a la hora de escribir. Entonces, en este primer capítulo vamos a hablar sobre uno de estos temas precisamente. El día de hoy, ya que estamos entrando a la segunda mitad de este año, del año 2021, quería platicar sobre el NaNoWriMo. Para quien no sepa qué es esto del NaNoWriMo es la abreviación de National November Writing Month y esto se refiere a un evento especial que se lleva a cabo en el mes de noviembre, como lo dice el nombre, a nivel internacional y que tiene la finalidad de fomentar la escritura en escritores, tanto nuevos escritores como escritores ya experimentados y también escritores que tienen la intención de escribir profesionalmente, así como escritores que simplemente lo hacen por hobby, ¿sí? Entonces, ¿qué es exactamente esto del National November Writing Month? En el NaNoWriMo, la meta es escribir durante un mes, todos los días, y que pues obviamente es el mes de noviembre de cada año, y al final de esos 30 días haber producido un borrador para una novela de por lo menos 50,000 palabras. 50,000 palabras significa un promedio de 1,700 palabras diarias. Escribiendo esto diariamente, pues ya llegamos a la meta de los 50,000. El NaNoWriMo empezó como un reto entre un grupo de amigos en 1999 y pues hoy en día ya se ha vuelto un movimiento prácticamente internacional. Cada año muchísimos escritores de todo el mundo, de todas las lenguas y de todos los entornos se unen a este reto. El NaNoWriMo tiene un sitio web oficial y en este sitio no solo podemos encontrar pues consejos, ¿no? Información también sobre el reto, sino que también es una forma en la que a la hora de participar los escritores de todo el mundo se pueden ir acompañando mutuamente, ¿sí? Entonces esto es padre porque pues nos permite compartir el reto con más gente y pues sabemos que como seres humanos siempre nos resulta más fácil hacer algo cuando lo estamos compartiendo, ¿no? Por eso muchas veces te dicen que si quieres empezar a hacer ejercicio te consigas un compañero de ejercicio para que pues haya ese apoyo y al mismo tiempo presión social, ¿sí? Que te lleva a continuar con la meta que ya te pusiste. Ahora, ¿es recomendable participar en el NaNoWriMo? ¿Tiene alguna ventaja para un escritor, ya sea un escritor novato como escritor experimentado? Realmente sí tiene sus ventajas. Asimismo, también puede tener sus desventajas, obviamente. Para empezar, la idea del NaNoWriMo es que en este mes y en estas 50,000 palabras, tú escribas una historia nueva. Es decir, no vas a continuar una historia que ya tenías, ¿sí? Y tampoco vas a escribir una historia a medias. Bueno, no es la idea, ¿no? La idea es que en esas 50,000 palabras y en esos 30 días tú empieces y finalices una historia. Es decir, en un mes tú tienes que hacer una historia nueva, una historia desde cero y pues terminarla en ese tiempo. Ahora, ¿puedes planear tu historia con anticipación? Sí. Puedes pensar, planearla, pensar en cuál va a ser la temática, elegir a tus personajes, hacer un esbozo de la trama, planear tus capítulos, tus escenas, etcétera. ¿Sí? Sí se puede hacer eso. No está prohibido. Digo, pues claro, evidentemente no va a haber nadie ahí como que atrás de ti, así como que viendo qué hiciste y qué no hiciste para decirte, no, pues no cumpliste y bye, ¿no? Pero la idea es esa, o sea, es el reto como tal, es del 1 al 30, ¿sí? El primero al 30 de noviembre. Ahora, yo en lo personal he participado una vez en el NaNoWriMo, me parece que fue en el 2016 o 2017, y
efectivamente logré cumplir con la parte de escribir todos los días. Probablemente no cumplí al 100% con el reto por dos cosas. Número uno, antes de noviembre yo ya tenía escritos como 3 capítulos de la historia. Y número dos, no terminé la historia en ese mes. Sino que de hecho la historia pues se alargó muchísimo hasta hoy día, que ya estamos pues como 4 años después. Sigo escribiendo la historia, ya estoy cerca del final, pero no la he terminado. Pero curiosamente, esta historia terminó convirtiéndose en una de mis historias más famosas. Una historia que yo empecé a publicar, conforme la fui escribiendo, la empecé a publicar y empezó a llamar la atención de muchísima gente, ¿sí? Incluyendo a una editora que dijo, bueno, que le vio mucho potencial. Y básicamente de aquí fue que yo empecé a considerar la escritura ya como algo más profesional y no meramente un hobby. Entonces, por esto es que sí puedo recomendar mucho participar en el NaNoWriMo porque el reto puede tener un efecto muy positivo en nuestra vida como escritores y también en nuestra manera de escribir. ¿Por qué? Porque claro, para producir una obra de 50,000 palabras, habrá quien se le haga más fácil, habrá quien se le haga más difícil. Si eres un escritor novato, puede que te resulte un poco más complicado, no solo por la cuestión de llegar al mínimo de palabras, sino pues también la cuestión de intentar sacar el tiempo para hacerlo, de encontrar la inspiración, las ideas, etcétera, para poder escribir, ¿sí? Entonces, puede tener variables niveles de dificultad para cada escritor, ¿de acuerdo? Pero por este motivo es que una de las cosas que se promueve con el NaNoWriMo es el hecho de que apagues a tu editor interno, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Para las personas que estén escuchando esto, que tengan la meta y que no hayan logrado, que tengan la meta de escribir un libro entero, publicarlo y etcétera, y no lo hayan logrado, ya saben, ya conocen el verdadero reto que es hacer una historia, empezarla y llevarla hasta el final y sentirse satisfecho con ella, ¿sí? Es muy difícil, sobre todo porque pues normalmente como artistas, pues, todas las personas del ámbito artístico sabemos esto, tendemos a autocriticarnos muchísimo y a veces escribes algo y te parece bonito y al día siguiente ya piensas que es horrible y que no sirve y pues tú solito matas todos tus sueños, ¿no? Entonces, por esto para el NaNoWriMo es necesario que apagues a tu editor interno. O sea, que le digas a tu crítico que te está diciendo, no, pues sabes que esto apesta, decirle, ¿sabes qué, crítico? Dame chance, ¿sí? Dame chance, esto es un borrador que tiene una finalidad y en 30 días lo vuelvo a revisar y vemos qué hacemos, ¿no? Entonces, sí puede ser una buena idea por lo menos darle el beneficio de la duda al NaNoWriMo, intentarlo, ver cómo te va y pues ver qué se produce al final de esto. Ahora, ahora que ya hablamos del NaNoWriMo, de todo lo que es, de todo lo que implica, vamos a comentar algunas formas, algunos trucos que nos pueden ayudar a la hora de prepararnos para participar en el NaNoWriMo. Como comenté al principio, es permitido y es también buena idea que antes de que empiece noviembre, si tienes pensado participar en el NaNoWriMo, tú hagas una planeación previa, empieces a bosquejar lo que va a ser la historia que vas a estar escribiendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si no sabes de qué escribir? ¿Qué pasa si no sabes cómo vas a presentar tu historia, etcétera? Para empezar con la planeación de tu historia, pues primero necesitamos saber qué queremos escribir, ¿no? Obviamente cada quien va a tener su género predilecto. En lo personal a mí me gusta la fantasía. Habrá quien prefiera la ciencia ficción, habrá quien prefiera romance, comedia, novela histórica, etcétera, ¿sí? Sabemos que pues géneros hay muchísimos,
Entonces, lo primero que necesitamos pues es como que saber exactamente de qué género vamos a escribir. Y una forma de encontrar inspiración para la historia que vamos a hacer es, por ejemplo, ver imágenes, puede ser leer artículos, puede ser tal vez ver algún documental, ver alguna serie o incluso consumir obras que a nosotros nos gustan, libros que nos gustan, películas, series, etcétera, ¿sí? Videojuegos incluso. Hay muchas formas de inspirarse. Y otra fuente que nos puede servir como inspiración para escribir, pues es simplemente nuestro entorno y nuestro mundo real. Incluso para la fantasía podemos obtener inspiración de muchísimas fuentes. Yo, por ejemplo, yo recomendaría mucho para quien domine el inglés o incluso si no lo dominas, pues puedes visitar el sitio por medio de un traductor, el sitio de Atlas Obscura. Esta es una página que se dedica a compartir lugares de todo el mundo, que son lugares, digamos, un poco alternativos, un poco diferentes, con historias curiosas, historias interesantes, con trasfondos inesperados. Entonces, a mí este sitio me ha servido para sacar muchas ideas que de pronto aplico a mis historias de fantasía. Entonces, realmente fuentes de inspiración hay muchísimas. Obviamente, pues siempre nuestra mayor fuente va a ser la vida diaria, ¿no? El entorno en el que estamos, la gente con la que convivimos, las historias que escuchamos o las historias que vivimos. Todo eso siempre va a ser nuestra fuente de inspiración. Por eso cada escritor tiene su estilo propio y el propio tipo de historias que va a producir, porque todo va a depender de quiénes somos y de lo que vivimos. Ahora, una vez que tú ya tienes tu inspiración, una vez que ya sabes qué género de historia vas a escribir, ¿qué sigue? Bueno, para planear una historia, muchas veces a muchos escritores se les dificulta la parte de planificar una trama, ¿sí? De decidir cómo va a evolucionar la historia, cómo va a llegar de principio a final. Entonces, algo que puede ayudar mucho a los escritores que tengan problemas con esta parte es fijarse en otras historias similares o del género a lo que uno mismo quiere escribir, ¿sí? Este es un consejo que comparte mucho Brandon Sanderson, un escritor de fantasía, que suele compartir consejos de escritura bastante interesantes y bastante útiles también. De hecho, en otro de los capítulos de este podcast vamos a hablar en 3 conceptos de este escritor, que son los conceptos de promesa, progreso y recompensa. Brandon Sanderson nos da este consejo. Si no sabes cómo vas a desarrollar tu trama, cómo llevarla desde tu principio hasta tu final, qué eventos van a ocurrir en medio de eso, pues ayúdate de historias que ya existen, ¿sí? Y sobre todo de ideas que a ti te gusten. Ahora, esto no significa ve y cópiate otra historia. No, en absoluto. Lo que Brandon Sanderson quiere decir cuando dice que pidamos prestados o que tomemos elementos de historias que nos gusten, significa ver exactamente qué es lo que hace que esa historia funcione y adaptarlo a lo que nosotros queremos contar. Por ejemplo, si a ti te gusta mucho una historia como The Hunger Games, puedes definir qué elementos hay ahí, qué es lo que hace que te guste esta historia. Ah, mira, ¿sabes qué? Tenemos un mundo distópico. Ok, puedes empezar por crear a tu mundo distópico. Luego tienes un personaje que está atrapado en este mundo distópico, pero pues se las ha arreglado para sobrevivir y tiene personas importantes, ¿sí? O sea, tiene alguien a quien proteger. Ah, ok, aquí tenemos otro elemento que si tú quieres crear una historia de este estilo, puedes tomar, ¿no? Ok, le doy a mi personaje gente importante, le doy algo por lo que luchar. Bueno, y luego, ¿qué pasa? Luego va a haber un evento que va a obligar a mi personaje a actuar para poder proteger a la gente que quiere. Como en The Hunger Games, ¿no? Que tenemos que Katniss se ve obligada a actuar a la hora de que quiere proteger a su hermanita de participar en los juegos, ¿no? Entonces, también aquí tenemos un elemento de un gobierno muy injusto
y tenemos también mucha diferencia social entre pues la élite, ¿no? Y las personas que están viviendo en los distritos. Entonces todos estos son elementos que se pueden tomar y se pueden usar para hacer una historia completamente nueva, ¿de acuerdo? Una historia que no tiene que ser igual a The Hunger Games, puede ser algo completamente diferente, pero usando algunos de los elementos básicos de esta historia que ya nos gustó. Y esto también nos puede ayudar para decidir pues como qué escenas vamos a ir teniendo a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el primer libro de Harry Potter también vemos que tenemos una serie de elementos muy interesantes. Tenemos un personaje que vive en un mundo, llamémosle mundo A, ¿sí? Que es el mundo de los muggles, el mundo pues con sus tíos en su casa, los Dursley, sin magia, sin ningún elemento fantasioso. Tenemos también que está en una situación muy precaria, ¿no? En la que es como que pues, el underdog, ¿no? El que es muy pisoteado dentro de su entorno. Y luego vamos a ver que va a viajar a un mundo B, ¿sí? También podemos hacer, si nos gusta una historia como esta, podemos hacer esto. Podemos tener un personaje que empiece en un mundo A, un mundo B. Para quien haya visto recientemente la serie de Wings, que salió, me parece, en Netflix, aquí tenemos también esta parte marcada muy claramente, ¿sí? Tenemos a nuestro personaje que empieza en su mundo A y luego ingresa a su mundo B. Entonces, en la historia de Harry Potter, en el primer libro, también tenemos que a lo largo del transcurso, Harry y sus amigos van ocurriendo eventos que les van haciendo descubrir que algo extraño está pasando, ¿sí? Entonces, si tú vas a hacer una historia en la que va a haber un misterio, que bueno, normalmente en nuestras historias hay muchos géneros en los que queremos que haya un misterio, ¿sí? Hay historias que no lo requieren, por ejemplo, una historia de romance, pues digamos que el misterio va a ser cómo los personajes se enamoran, ¿no? Pero no va a haber, normalmente no va a haber un misterio más allá de eso. Pero si estamos hablando de otro tipo de historias, a veces ya sea fantasía, suspenso, policíaca, pues obviamente va a haber un misterio, ¿sí? Que queremos mantener a lo largo de la historia y que poco a poco se tiene que ir resolviendo. Entonces, en el primer libro de Harry Potter tenemos el misterio de que, ok, hay una piedra filosofal y al parecer alguien la quiere robar y entonces parece que es Snape y cómo lo detenemos, ¿no? Y van surgiendo pistas y a la vez de que van surgiendo pistas, los personajes van buscando formas de detener este antagónico, de conseguir ayuda, pero a menudo fracasan, ¿sí? Porque la gente en su entorno no está dispuesta a creerles y eso les obliga a pues tomar otras acciones para solucionar el problema que ellos piensan que está ahí, hasta que al final descubren que el problema no era el que ellos pensaban, sino algo completamente diferente, ¿sí? Entonces ahí podemos ver cómo hay una serie de elementos que de nuevo nosotros podemos tomar para estructurar nuestra historia sin necesidad de que nuestra historia sea idéntica, ¿de acuerdo? O sea, lo que vamos a tomar de aquí es el esqueleto, no la historia como tal, no estén a los personajes ni al mundo ni a nada, ¿no? Solo ese esqueleto, esas pautas de lo que está ocurriendo. Entonces, este es un primer consejo para empezar a organizar tu historia, para empezar a tramar lo que va a ser tu libro. Lo siguiente que necesitas, una vez que ya decidiste cuál va a ser tu género y ya planeaste a grandes rasgos la trama de tu historia, es a tus personajes principales. Ahora, ¿qué es importante con respecto a los personajes principales? Nuestros personajes principales tienen que tener un peso, un motivo y tienen que ser personajes activos dentro de la historia, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con esto? A que no hay que caer en el error de que tu personaje principal sea simplemente un testigo, ¿de acuerdo? De que al alrededor de tu personaje hay otros personajes más interesantes que están haciendo cosas y los personajes a su alrededor son los que están moviendo la trama y tu personaje es simplemente un bystander, ¿sí? Un testigo pasivo, un observante, ¿sí? Que está ahí sin hacer nada.
Si esto ocurre con tu personaje principal, entonces quiere decir que no has elegido al personaje principal correcto, ¿de acuerdo? ¿Cómo vas a saber que tienes a los protagonistas correctos cuando tus protagonistas tengan una meta, tengan una razón de peso para actuar y para ir detrás de esa meta, y la trama principal de la historia interactúe con ese personaje principal? Es decir, si la trama es que el mundo se va a acabar, entonces tú necesitas un personaje principal al que le importe que el mundo se vaya a acabar y que quiera hacer algo al respecto y al que le afecte directamente que el mundo se vaya a acabar, ¿sí? Bueno, digo, obviamente pues a todos les afecta, ¿no? Pero si tienes un personaje que pues le vale y nada más se quiere morir y no tiene nada por lo que luchar, pues ese personaje no te sirve, ¿de acuerdo? Necesitamos un personaje que tenga algo por lo que luchar, que esto le afecte directamente, que quiera actuar, que tenga cierta motivación, que tenga ciertas cosas que va a estar persiguiendo para que sea un personaje que pueda servirte como los ojos de tu historia. ¿De acuerdo? En otro capítulo del podcast hablaremos sobre tipos de narrador, tipos de punto de vista y cómo elegirlos para sacarle el máximo provecho a nuestros protagonistas, ¿de acuerdo? O a los personajes que estamos usando para contar la historia. Pero esto es lo primero que necesitamos saber. Necesitamos que nuestro protagonista tenga peso dentro de la historia, porque si no, de nada te sirve. Ahora, una vez que ya tienes a tu trama y a tus personajes principales, algo que te puede ayudar a proseguir con la planeación de tu historia es contar la historia desde el punto de vista de tu personaje. ¿Cómo podemos hacer esto? Esta estrategia es tomada de otro escritor, de Dan Wells, y esta estrategia nos dice que te sientes a tomar un café con tu personaje, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que tomes a tu personaje, pretendas que te encuentras a tu personaje sentado en un café o en una taberna o en un café espacial, pues dependiendo del entorno, ¿no? que corresponde a tu personaje. Te lo encuentras ahí sentado, te sientas tú frente a él, se ordenan unos cafecitos o unos vinitos o una cerveza de Marte, yo qué sé. Y tu personaje, por algún motivo misterioso, viene y te va a contar toda su vida, ¿de acuerdo? Tal vez tú lo vas a entrevistar o tal vez simplemente lo vas a escuchar en silencio. Sea como sea, si tú puedes escribir en un cuaderno, tú puedes escribir en un documento todo lo que tu personaje te cuente en esa reunión con él o con ella, esta es una buena forma de explorar quién es tu personaje, conocerlo al 100%, saber de dónde viene, hacia dónde va, por qué va hacia allá, saber qué le duele, qué no le duele, qué carga, qué no carga, y tener una base muy buena y muy sólida para que a la hora de ya contar a tu historia, tú sepas exactamente de dónde está viniendo tu trama y hacia dónde se va a dirigir y por qué, ¿sí? Entonces, este es un experimento, un ejercicio que a mí me parece muy bueno y muy interesante y que puede ser una buena forma de iniciar con la planeación de tu historia. Entonces, quien quiera realizar este ejercicio nos puede comentar cuáles fueron los resultados de su ejercicio en los comentarios, incluso si alguien quisiera compartir parte de su conversación con su personaje en los comentarios, igual estaría muy interesante ver qué descubrieron, qué escucharon, qué les contó su personaje, ¿de acuerdo? Así que quien quiera compartirnoslo en comentarios, ahí los estaremos leyendo y tal vez incluso en otro capítulo del podcast podamos compartir algunas de las respuestas que ustedes pusieron. En la caja de descripción les voy a dejar el link a la página de NaNoWriMo para quien quiera explorarla. Les voy a dejar también un enlace a Atlas Obscura que mencionamos. También les voy a dejar la página de Facebook que se llama Escuela Letras Unidas. En la página ahí vamos promocionando nuestro curso, el curso que tenemos llamado De 0 a 100, que es un taller diseñado a ayudar a aspirantes escritores a crear y desarrollar una historia desde cero.
O sea, desde los elementos más básicos de tu escrito hasta la conclusión de él. En el taller vemos temas como los 3 elementos esenciales que necesitas para contar tu historia. También hablamos de los 3 tipos de personajes principales que tenemos que identificar desde el inicio de nuestro libro, los elementos de ambientación que es importante tomar en cuenta a la hora de escribir, cómo construir escenas efectivas y la parte más importante, cómo armar una trama desde la primera página hasta la última, ya sin necesidad de romperte la cabeza de no saber qué es lo que tiene que pasar y por qué tiene que pasar y cómo vas a desarrollar a tus personajes y cómo vas a hacer a tu trama interesante, ¿de acuerdo? Este taller está diseñado a atacar todas estas áreas que suelen ser difíciles para los escritores. Así que si te interesa, te invito a que te unas a la página y que estés pendiente de la siguiente edición de nuestro curso. Así que muchas gracias por escuchar, escritores. Nos estamos leyendo, escuchando en próximas ediciones. Los espero en comentarios para que nos digan qué les pareció el NaNoWriMo, si tienen pensado participar, y también para que nos comenten si hicieron el ejercicio del café, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.